De modo que la moralidad no es necesaria, sino que es contingente. ¿Es así? Pero podría no ser así. ¿Y entonces por qué lo aceptamos? Porque lo dice esa tradición, porque lo dice esa comunidad. ¿Y por qué de todos modos? Porque si no, no somos miembro de esa comunidad, somos exiliados y nos llaman tonto, loco o extranjero, como en Homero, y no nos dan dinero, ni nos dan cargos públicos, y en fin, y nos miran feo, como dice un amigo mío, y nos hacen la vida imposible, de manera que es mejor que nos hagamos con el sistema de creencias común, determinante justamente de esa comunidad, de esa sociedad, etc. Esto significa que desde el punto de vista de lo que nosotros estamos tratando, los mitos son de todos modos lo que aparece en vuestro diccionario de griego. Si vais y atendéis a la web mitos, y entonces dice opinión, leyenda, narrativa, es decir, pieza del lenguaje en principio no vinculante. Es aquí donde está el problema, que aparece muy suave, como si fuera una creencia, y es justamente la única que por inefable se convierte en dogmática. Es decir, estos mitos son los mitos eficaces, los mitos realizados, los sistemas de creencias en los cuales no hay ninguna sociedad. Os preguntaba condiciones de aceptabilidad: autoridad, premio, castigo, estatuto de relación con la comunidad. En esto estábamos el último día y me importa mucho. Son inefables. Son inefables. No pueden ser discutidos. No pueden ser discutidos. En último término, cuidado con esto, no pueden ser discutidos porque no pueden, porque no hay ninguna racionalidad que ofrecer o que exhibir en su nombre. No pueden ser discutidos como cuando las niñas: ¿y por qué tengo que llegar a las 10 a casa? Pues porque sí, porque lo digo yo. ¿Pero por qué más tengo que llegar a las 10? Pues porque si no tus vecinos van a hablar mal de mí. ¿Pero por qué tengo que llegar a las 10? Porque si no, y ya, si se sigue preguntando, se desemboca en la violencia, porque no hay razones. Porque lo digo yo, porque esto es mi casa, en fin, toda esa serie de barbaridades atroces a las que las gentes están acostumbradas. Bien, pues son inefables, no pueden ser discutidos. No tienen desde dónde ser discutidos. Por contraste, sin embargo, cualquier pieza racional exige ser discutida, exhibe la posibilidad de ser discutida en cada punto. Su temporalidad no es diacrónica, sino sincrónica. Su modalidad es necesaria, o como mínimo necesario, hipotética, y sus condiciones de aceptabilidad son estrictamente racionales y libres. Vamos a volver a verlo, a no ser que alguien quiera hacer alguna otra pregunta sobre la estructura de los mitos políticos, los mitos eficaces, los mitos que forman y que constituyen los sistemas de creencias de cualquier comunidad. Os había pedido que pensarais en mitos del occidente contemporáneo. El otro día ya había surgido de nuestro grupo el mito del progreso. ¿Alguien quiere en este punto decir algo más? Porque si no nos vamos y ya terminaríamos con la sesión de hoy en eso, en lo único de estrictamente filosófico que habría tenido nuestra sesión de hoy, en que yo os pida que volvamos a pensar con Aristóteles la crítica del eleatismo. Si nadie quiere decir nada más por el momento en relación a los mitos eficaces y a su análisis, por contraste, vamos a pasar, aunque ya nos pasa lo mismo que en el ítem anterior, que tenemos poco tiempo para ello, a analizar esa tierra. Fijaos, ¿qué tipo de experiencia del pensar se pone en juego al contrario de y primero hizo la tierra y luego el cielo y después y... ¿Qué tipo de distinto se pone ahora con Aristóteles en juego cuando no se trata de un relato? De un relato que constituya creencias de ninguna clase. Antes de empezar, quiero, por pasión de orden, que consignéis lo siguiente. Esa acepción de mito, la de mito político en el sentido eficaz de la creencia, es lo que la filosofía llama dogma, doxa, es decir, opinión. Pero claro, como aparentemente todos somos liberales,
nos parece ya que un dogma o una doxa muy suave es lo contrario de algo irracional o coercitivo. Para la filosofía, no. Para la filosofía, ese punto de vista, el de la creencia mitológica, como no permite ser discutido, es justamente lo violento. Esto me interesa también por la intervención de Else de antes, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que solo la afirmación parezca dogmática y a que el lugar de la crítica y de la interrogación sea el lugar no dogmático. Sin embargo, por eso no podemos discutir tampoco con los políticos, ni hablar con ellos de nada, porque nunca hay afirmaciones, porque su posición, su tesis, que eso es el nombre para la afirmación, está hurtada, mitológicamente, está siempre desplazada, está siempre en otro lugar, no allí donde se mantiene la discusión. Por tanto, entonces, cuidado, para la filosofía, lo dogmático es lo que no afirma, lo que solamente pregunta o niega, porque esto se arroga en lugar del juicio y no permite ser juzgado, nunca, a su vez. El dogma es justamente el mitos eficaz, y el mito es político porque no puede ser discutido. ¿De acuerdo? Solo quería decir eso muy brevemente para que tengáis en cuenta las distribuciones de la afirmación, la negación y la pregunta en toda esta cuestión. Vamos a pasar a Aristóteles. Si estamos en... Y hoy sí es necesario que comprendamos lo que decíamos el día anterior. Por eso os digo que hagamos como si acabáramos de llegar. En este momento es un último esfuerzo de un segundo y en realidad es lo que más importa de todo lo que hemos dicho, aunque todo lo que hemos dicho lo que hace es permitir el contexto donde esta experiencia tiene sentido y no solo ser la de un museo erudito, ¿verdad? ¿Qué experiencia? Esta es la pregunta que me interesa que os hagáis mientras hacemos esto. ¿Qué experiencia del pensar se pone en juego a partir de este momento? Si se dice con Aristóteles, Físicos 2, ya lo sabemos, que no se puede, que no puede mantener Parménides o Xenófanes o Zenón o quien quiera de los eleatas, no puede mantener que el uno, que ser, einai, ser, eternidad, constante, en el sentido del aidion, ¿verdad? Que ser es, lo hago adrede para que notéis que ser no es lo mismo que es, ¿verdad? Que ser, la acción de estar siendo siempre, permanentemente, eternamente, no se puede decir que sea uno e inmóvil. No se puede dar la conexión, porque la conexión es intrínseca, es inmanente, no es trascendente como en el relato, que da igual, como la pone total la autoridad, o el papa, o el pueblo, o la tradición de la que se trate. Aquí es inmanente. No se puede decir que ser es uno e inmóvil, fijaos, a la vez. Os comentaba el otro día, y ya estabais muy cansados para oírme, hoy también, pero no de la misma manera, que Aristóteles formula por primera vez en Occidente, aunque lo está pensando con Heráclito y Parménides, y lo dice, en el libro Dogma 2 de los metafísicos, el principio de la contradicción, con una explicitación del sentido sincrónico del tiempo. ¿Me habéis seguido? Dice, no puede ocurrir que algo sea eso y su contrario a la vez, explicitación del sentido sincrónico del tiempo, a la vez y respecto de lo mismo, del mismo aspecto. No puede ocurrir decir, no puede ocurrir, salvo como en una licencia retórica, ¿verdad?, que un círculo es cuadrado. Es perfectamente